tú siempre has recorrido el país, siempre has estado en contacto directo con la gente. Nos decías hace momento que tenías esta percepción de ese cambio que se estaba dando y este usuario Brenis habla de un sentimiento de paz, reconciliación, reconstrucción, avance del futuro. ¿Es eso así? O sea, la gente, digamos, en las bases está sintiendo eso o hay una necesidad de voto castigo. ¿Cómo estás No, el observando? voto, ojo, el voto castigo, los Meli, no significa guerra, para nada. Precisamente por eso es voto castigo, porque es el ejercicio de tu opinión en paz. Por eso se llama, vas a votar para no premiar a quien está en el poder, que busca la reelección. Maduro tiene 11 años en la silla de Miraflores y 25 años en el poder. Y después de 11 años en la silla de Miraflores, donde iniciando su posición allí, contaba con cuantiosos recursos económicos. Todo este cuento del bloqueo, las sanciones, forma parte de una retórica para esconder la profunda incapacidad, el gigantesco fracaso que han tenido en el ejercicio del gobierno desde muchos años. Maduro se presenta a una reelección y no tiene una obra de gobierno que mostrarlo. ¿Ven? ¿Cuántos hospitales construyó? ¿Cuántas escuelas construyeron? Y discúlpame que utilice un ejemplo regional. Cuando nosotros entregamos Miranda, que ya habíamos cumplido nuestro primer periodo, nuestro segundo periodo, que fue la reelección, donde el pueblo de Miranda nos premió dándonos la reelección, nosotros entregamos más de 50 escuelas nuevas, cosa que nunca había ocurrido en la historia de nuestro estado, porque la bandera que teníamos en la gobernación, una bandera que yo sigo, por supuesto, creyendo en ella, era la educación. No hay nada más liberador, no hay nada más revolucionario, si quieren, el gobierno quisiera utilizar la palabra, que educación, pero no adoctrinamiento, no una educación donde enseñas a la persona para que piense de una determinada manera, todo lo contrario, es para educar para que las mujeres y hombres del mañana sean personas críticas, personas que puedan discernir y tener su criterio propio. Bueno, ¿cuántas escuelas ha construido Maduro estando en el poder nacional? En un país donde el poder nacional tiene el monopolio prácticamente de todo. ¿Cuántos hospitales ha construido? ¿Cuántos hospitales ha arreglado? ¿Cuántos kilómetros de carretera ha inaugurado en nuestro país? ¿Cuántas autopistas ha concluido? ¿Qué ha pasado con los sistemas de transporte masivo? ¿Qué pasó con el ferrocarril? Que lo había, poniendo el ejemplo del ferrocarril, que lo había prometido hace una pila de años atrás y lo juró en cadena de radio y televisión y nunca lo terminaron. Fue un gigantesco caso, como muchos otros, de corrupción. ¿Qué pasó en la industria petrolera? ¿Por qué PDVSA produce menos de 1 millón de barriles de petróleo? Una empresa, el petróleo está aquí, no hay que traerlo de afuera. Que tú me digas, bueno, es que no nos dejan traer el petróleo, no, es que somos un país con las reservas petroleras más importantes del mundo. Y fíjate cómo destruyeron nuestra industria petrolera, hoy metida siempre en el tema de las sanciones, el bloqueo. Yo no estoy ni estaré nunca con alguna medida que afecte al pueblo venezolano. Lo que pasa es que con eso el gobierno manipula, porque, por ejemplo, la Elvis Amoroso, a quien conozco, ¿tú te acuerdas de Elvis Amoroso cuando fue secretario del Senado por allá en el Congreso en 1999? Elvis, que era otro Elvis Amoroso, yo lo conozco desde allí, Elvis Amoroso sale a decir de las sanciones de la Unión Europea, etcétera. No hay una sanción de la Unión Europea que afecte al pueblo venezolano. Las sanciones, la Unión Europea no impone sanciones al país. La Unión Europea impuso sanciones y podemos abrir un debate sobre qué va a pasar con el tema de las sanciones, pero son personales. ¿Por qué la sanción a un corrupto del gobierno afecta a o el gobierno dice que afecta a una señora que viva en el valle? O sea, no tiene, es puro discurso, pura manipulación y como te digo, el objetivo que tiene detrás de eso, sin duda, es seguir tejiendo dudas
sobre qué va a pasar el 28 de julio. Y frente a eso que preguntaba, yo creo que el gran esfuerzo de los actores políticos es hacer el 1 por 10, pero no el 1 por 10, que ya yo digo, Luzmeli, el 1 por 10, todo venezolano que tenga un teléfono, lo tiene en su teléfono. No son los tiempos de antes que tienes que ir con la planillita a llenar nombres, cédulas, teléfono. Ya en tu teléfono. Yo le preguntaba el otro día a una señora por allá por Guarena, y le preguntaba, mi señora, ¿cuántos contactos tiene usted en su teléfono? Me dijo, Capriles, tengo 300. Uy, tú tienes no un 1 por 10, tú tienes un 1 por 300. Escríbele, mételos en un grupo de WhatsApp, escríbeles a esas 300 personas un mensaje invitándolos a ser testigos para las mesas del 28 de julio, porque lo que necesitamos son a los venezolanos siendo vigilantes para poder dar el knockout y que el knockout, la voluntad sea la diferencia sea tan clara, tan contundente, que el gobierno no pueda hacer una de las que hace, es decir, no pueda arrebatar este proceso electoral. Ahora, para eso hay que tener la vigilancia del proceso, no ser triunfalista, cuidado con el triunfalismo. El triunfalismo es una de las cosas peores que puede pasar cuando tú estás en una carrera y dices, bueno, pues si ya crees que la ganaste, ¿para qué vas a hacer el trabajo? No, la elección se gana o se pierde el día de la elección. Y Y tú la lo partida sabes no muy está bien. ganada, la partida hay que ganarla. Tú lo sabes muy bien, Enrique, porque bueno, durante tus dos grandes campañas y participación en proceso, pues sabías muy bien cómo se manejaba todo el tema de la organización de testigos y miembros de mesa. Tengo preguntas de Sergio Sánchez y de Nelson OL. Las voy a unir. Saludos, Luis Enrique. ¿Qué crees que la dirigencia y especialmente al pueblo deba hacer si el 28 de julio en la noche, a pesar de haber sido derrotado, el CNE anuncia la victoria de Maduro? También pregunta Nelson, ¿qué opinión le merece un escenario de suspensión de las elecciones presidenciales previstas para el 28? Estas dos cosas están un poco vinculadas a todo este nivel de incertidumbre, pues a todo el menú de arbitrariedades que se sabe que tiene el gobierno en sus manos, ¿no? Mira, yo creo que la estrategia de defensa del voto, Luzmeli, y todo el despliegue que vas a tener de testigos, de organización, es un tema a lo interno. Yo no creo que es un tema, el PSUV no te dice cuál es su estrategia de organización y de movilización y su operación de remolque. Igual, la oposición no tiene por qué decir eso públicamente. Estamos en una lucha para nosotros democrática. El gran reto que tenemos nosotros, que nos hemos planteado, no de ahora, que tenemos tiempo en la lucha, hay gente que no le gusta que se le diga eso, nosotros somos demócratas, nuestra lucha es democrática y el reto que tenemos es vencer democráticamente un gobierno que no es democrático. Así hemos asumido este desafío y este reto porque no vemos, por lo que a mí respecta, yo no veo este proceso simplemente en el día de la elección, sino es cómo el país tiene gobernabilidad, de modo que los venezolanos podamos salir de este hueco donde nos metió esta mal llamada revolución, que si tuviera Maduro sentido de futuro, igual que quienes están en ese partido político, sacarían bien su cuenta y pueden tomar ejemplo en otros países. Después de tantos años en el poder, donde el desgaste es tan grande, te toca pasar a la oposición, si el pueblo así lo decide, reinventarte, porque cuando dejas de ser democrático, bueno, te pones en un cuadrante que además no es el que queremos los venezolanos, ni es el que busca el mundo de hoy. O sea, pensar que esta situación económica social es sostenible sin democracia, yo creo que es una falsedad. La manera de recuperar nuestro país, recuperar la economía, recuperar todo, es teniendo, con todos los problemas que puede tener la democracia, pero teniendo un sistema democrático. Teniendo un sistema democrático, es tener instituciones, es tener mecanismos de control, es tener la posibilidad de que el pueblo sea el gran contralor, los venezolanos.
y el gran contralor cuando viene un proceso electoral. La gente castiga al gobierno o premia al gobierno, cambia el gobierno en la medida que el gobierno no da respuesta, ¿no? Entonces yo eso no lo diría. Y sobre el tema del 28 de julio, Luzmeli, para mí las elecciones son el 28 de julio. Yo no me estaría paseando por un escenario de que es que van a cambiar las elecciones, van a suspender las elecciones. Eso, la tarea hay que hacerla ahora. No hay que estar pensando que es que van a cambiar la elección del 28 de julio. Eso recuerda como cuando uno está guardando la distancia. Pues tú tenías un examen y entonces te dijeron que el profesor iba a cambiar el examen y no te preparabas para el examen, porque estabas dando por descontado que el profesor iba a cambiar el examen. No, las elecciones son el 28 de julio. El proceso está andando. Y yo creo que todos esos rumores, quien los fabrica es el propio gobierno, para distraernos, para que no nos organicemos y caso omiso. Hay que poner eso a un lado. Nosotros tenemos que poner nuestra energía en la organización. Los votos están allí.